Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando mis padres aterrizaron en Europa, se llevaron la sorpresa de sus vidas. No esperaban lo que les tenía preparado. Hola, soy Camila. Siempre he sido la hija responsable, la que trabaja duro, la que se esfuerza por darles lo mejor a sus padres. Nunca me ha molestado serlo, porque en mi mente creía que el amor se demostraba con acciones, con sacrificios. Por eso, cuando logré ahorrar lo suficiente después de años de esfuerzo, decidí darles un regalo inolvidable, un viaje de lujo a Europa por 7 días. Pero no iba a ser solo para ellos, también iba a viajar con ellos. Quería compartir esa experiencia juntos, ver sus rostros iluminados al descubrir nuevos lugares, probar comidas exóticas, perderse en las calles de París y recorrer los canales de Venecia. Desde que éramos pequeñas, mi hermana y yo habíamos tenido dinámicas muy diferentes. Ella siempre había sido la consentida, la que podía permitirse fallar sin consecuencias, la que recibía apoyo sin siquiera pedirlo. Yo, en cambio, aprendí desde temprano que si quería algo, tenía que conseguirlo por mí misma. Y aún así, jamás me quejé. El viaje era mi manera de demostrarles cuánto los amaba. Era un gracias en forma de aventura. Me emocionaba la idea de verlos felices, de compartir momentos únicos, de sentir que todo mi esfuerzo había valido la pena. La noche anterior al vuelo casi no dormí, revisando una y otra vez cada detalle, los boletos, las reservas de hotel, los restaurantes en los que había hecho reservaciones con meses de anticipación. Todo tenía que salir perfecto. Cuando llegó la mañana del viaje, tomé mis maletas y conduje hasta la casa de mis padres con una sonrisa en el rostro. El trayecto fue corto, pero iba llena de emoción, imaginando cómo reaccionarían cuando llegáramos al aeropuerto y les entregara los pases para la sala VIP, o cuando viesen el hotel de ensueño en el que nos hospedaríamos. Al llegar, bajé del auto y toqué el timbre con entusiasmo. Mi madre abrió la puerta con su expresión cálida de siempre, pero había algo raro en su mirada. Una incomodidad que no entendí en ese momento. Entré en la casa y me detuve de golpe. En la sala, junto a las maletas de mis padres, había una más. Una tercera maleta. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera preguntar, mi madre habló con la misma naturalidad con la que me decía que la cena estaba lista. Tu hermana necesitaba descansar, así que decidimos llevarla a ella en vez de a ti. La frase cayó sobre mí como un balde de agua helada. Parpadeé varias veces, esperando haber escuchado mal. Pero no. Mi madre me miraba con una sonrisa tranquila, como si no acabara de decir algo absurdo. ¿Qué? Mi voz sonó extraña, casi ajena. Mi padre, sentado en el sofá, evitó mi mirada. Mi hermana, en cambio, estaba ahí, con su gran sonrisa, sosteniendo su bolso de mano como si fuera la reina del mundo. Sí, Cami, qué bueno que entendiste, dijo mi hermana con fingida dulzura. He estado agotada últimamente, y este viaje me vendrá bien. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos. ¿Qué carajo estaba pasando? Pero, ¿cómo que la llevan a ella? Pregunté, tratando de mantener la calma. Este viaje era para ustedes y para mí. Yo lo planeé, yo lo pagué. Lo sabemos, hija, y te lo agradecemos, respondió mi madre, con esa voz condescendiente que usaba cuando quería que me callara y aceptara las cosas. Pero tu hermana ha estado muy estresada últimamente, y pensamos que le haría bien despejarse un poco. ¿Pensamos? Repetí, sintiendo que el aire se me escapaba. ¿Desde cuándo? Bueno, mi madre dudó, pero luego se encogió de hombros. Lo decidimos anoche. ¿Anoche? Me estaban diciendo que la noche anterior, mientras yo revisaba cada detalle del viaje, ellos estaban decidiendo que simplemente me dejarían fuera. Me giré hacia mi padre, esperando que él dijera algo. Pero solo suspiró y murmuró. Es lo mejor, Camila. No queremos problemas. ¿Problemas? Ahí estaba. La palabra clave. Mi hermana, la eterna víctima, la niña mimada, seguramente había llorado, se había quejado, había hecho un drama sobre lo injusto que era que yo me llevara a mis padres de viaje y ella no. Y como siempre, ellos cedieron. Cerré los ojos por un momento, tratando de controlar la rabia que me invadía. Tenía dos opciones: hacer un escándalo, gritar, exigirles que entraran en razón, o quedarme callada y observar cómo se desenvolvía todo. Opté por lo segundo. Respiré hondo, solté el aire lentamente y, con una calma que no sentía, dije: ¿Está bien? ¿Sí? Mi madre parecía sorprendida de que no discutiera. Sí. Hagan lo que quieran. Sin decir más, me di la vuelta y salí de la casa. Ni siquiera escuché si alguien me llamaba. Solo me metí en el auto,
Cerré la puerta y me quedé en silencio, sintiendo cómo la furia me consumía. No era solo el hecho de que me hubieran dejado fuera de mi propio regalo. Era la falta de respeto. La forma en la que lo dijeron, como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo no importara. Pero si pensaban que iba a quedarme de brazos cruzados. Estaban muy equivocados. Me quedé inmóvil en el auto durante varios minutos, con las manos aferradas al volante, sintiendo como una mezcla de rabia, tristeza y traición se acumulaba en mi pecho. Nunca en mi vida había sentido un desprecio tan grande como el que acababa de experimentar en la sala de esa casa, la misma casa en la que crecí, la misma en la que había pasado años intentando demostrar que era una buena hija. Cerré los ojos por un momento, tratando de controlar mi respiración, porque la furia me quemaba por dentro y lo único que quería era gritar. Miré por el espejo retrovisor y vi la puerta de la casa aún entreabierta. Pude ver la silueta de mi madre, seguramente observando si me iba sin hacer un escándalo. No podía creer la facilidad con la que me habían cambiado por mi hermana, como si yo fuera prescindible, como si no importara que había sido yo quien planeó todo ese viaje. Mi hermana no se lo merecía, nunca se había esforzado por nada en su vida, nunca había hecho sacrificios, nunca había tenido que trabajar duro para conseguir algo. Y, aún así, ahí estaba, tomando lo que era mío con una sonrisa en el rostro, convencida de que tenía derecho a ello solo por existir. Apreté los dientes y encendí el auto. No iba a quedarme ahí para ver cómo cargaban sus maletas ni para escuchar alguna otra excusa ridícula. Manejé sin rumbo por la ciudad durante casi una hora, dejando que el ruido del tráfico y la monotonía del camino calmaran mi mente. Sabía que no podía cambiar la situación, que el avión despegaría con mis padres y mi hermana sentados cómodamente en primera clase, disfrutando de un viaje que yo había pagado, pero lo que sí podía hacer era tomar el control de lo que pasaría después. Al llegar a casa, tiré las llaves sobre la mesa y fui directo a mi computadora. Encendí la pantalla y abrí mi correo electrónico, donde tenía todas las reservas del viaje perfectamente organizadas. Vi los boletos de avión, las reservas de los hoteles 5 estrellas, los restaurantes exclusivos, los traslados privados y los tours guiados. Todo estaba ahí, en perfecto orden, esperando ser utilizado por personas que no lo merecían. Tomé una decisión en ese instante. No iba a permitir que disfrutaran de todo lo que yo había planeado como si nada hubiera pasado. No iba a quedarme sentada mientras ellos vivían la experiencia de sus vidas con mi dinero y mi esfuerzo. Si querían irse de viaje sin mí, entonces lo harían, pero no de la manera en que lo habían imaginado. Con una calma calculada, abrí la página del Hotel de París, donde tenían reservadas 3 suites de lujo con vista a la Torre Eiffel, y cancelé la estadía. Luego, pasé a los otros hoteles en las diferentes ciudades y repetí la acción, asegurándome de que, cuando llegaran, no tuvieran un lugar donde dormir. Después, accedí a las reservas de los restaurantes de alta cocina que había seleccionado con tanto esmero y las eliminé una por una. Cada cena en un lugar exclusivo, cada experiencia gastronómica, todo quedó reducido a la nada en cuestión de minutos. Luego, llamé a la agencia de viajes que había contratado para los traslados privados y los tours guiados. Me atendió una voz amable, preguntando en qué podía ayudarme. Respiré hondo y con la mejor voz posible dije que necesitaba cancelar todos los servicios. No hubo problema, lo hicieron en menos de 10 minutos. Cuando colgué, sentí una extraña sensación de satisfacción. Para rematar, revisé los boletos de avión. Esos no podía cancelarlos sin que se enteraran, pero sí podía hacer algo más. Accedí a la aerolínea y quité los beneficios adicionales. Adiós al acceso a la sala VIP, adiós a la opción de elegir asientos preferentes, adiós al servicio de comida especial que había solicitado para ellos. Ahora, su viaje sería mucho menos cómodo de lo que habían imaginado. Cerré la computadora y me recosté en el sofá, sintiendo una calma que no esperaba. No era venganza, era justicia. Ellos habían tomado una decisión sin consultarme, sin importarle cómo me sentiría. Ahora, les tocaría vivir las consecuencias. Al día siguiente, mientras revisaba mi teléfono, vi un mensaje de mi madre. Mamá, ya estamos en el aeropuerto, todo está saliendo perfecto. Gracias por el viaje, hija, te queremos. Leí el mensaje con una mezcla de incredulidad y molestia. ¿Realmente creían que con un simple te queremos todo estaba solucionado? ¿Pensaban que con un par de palabras podían borrar lo que habían hecho? No respondí. Sabía que pronto descubrirían la verdad y, cuando eso pasara, sería su turno de lidiar con la frustración. Cuando el avión despegó, sonreí por primera vez en todo el día. No tenía ni idea de lo que les esperaba en Europa. No iba a permitir que mis padres y mi hermana disfrutaran de un viaje de lujo después de lo que me habían hecho, no cuando todo había sido pagado con mi esfuerzo, mi dinero y mi dedicación. Sabía que si intentaba confrontarlos antes de que se fueran, simplemente minimizarían la situación, me tratarían como si estuviera exagerando y se justificarían con cualquier excusa absurda sobre lo mucho que mi hermana necesitaba este descanso.
Pero esta vez, no iba a discutir ni a suplicar que reconocieran mi esfuerzo, no iba a caer en la trampa de intentar hacerlos entrar en razón. Esta vez, simplemente actuaría sin decirles nada y les haría sentir, aunque fuera por unos días, lo que era ser dejados de lado sin previo aviso. Tomé mi computadora y me aseguré de que todas las reservas estuvieran bajo mi nombre, algo que había hecho por precaución en caso de cambios inesperados, pero que ahora se había convertido en mi mejor ventaja. Entré a la página del hotel en París, revisé la reserva de las 3 habitaciones con vistas a la Torre Eiffel y, sin pensarlo 2 veces, cancelé la estadía. Repetí el proceso con cada hotel en las diferentes ciudades que iban a visitar, asegurándome de que no tuvieran un solo alojamiento confirmado al momento de aterrizar. Luego, pasé a los restaurantes, aquellos lugares exclusivos en los que había conseguido reservaciones con meses de anticipación, y los eliminé de la lista uno por uno. Sin esos lugares, ya no tendrían cenas gourmet ni experiencias culinarias excepcionales, solo lo que pudieran encontrar por su cuenta sin planificación previa. No me detuve ahí, porque sabía que la comodidad de mi familia no solo dependía de los hoteles y la comida, sino también del transporte y los tours que había organizado meticulosamente. Llamé a la agencia de viajes y con la voz más tranquila posible expliqué que necesitaba cancelar los traslados privados que había contratado para cada ciudad. El operador, sin hacer demasiadas preguntas, procesó la solicitud de inmediato. Luego, eliminé las excursiones guiadas que había reservado, incluyendo los recorridos privados por museos, las visitas a castillos históricos y los paseos exclusivos por lugares emblemáticos. Sin esos servicios, ahora tendrían que enfrentarse a la caótica tarea de encontrar transporte público en ciudades desconocidas y explorar por su cuenta sin guías que les explicaran nada. Antes de cerrar la computadora, recordé un último detalle que no podía dejar pasar. Entré al sitio de la aerolínea y revisé los boletos de avión, asegurándome de que no pudiera cancelarlos sin que ellos se dieran cuenta, pero aún había algo que podía hacer. Modifiqué la reserva para eliminar todos los privilegios adicionales que había pagado por ellos, empezando por el acceso a la sala VIP del aeropuerto, donde planeaban relajarse antes del vuelo con bebidas y bocadillos exclusivos. Luego, quité la opción de asientos preferentes, lo que significaba que ahora estarían en los lugares asignados aleatoriamente, sin la comodidad extra que habían dado por sentado. También eliminé la solicitud de comidas especiales, lo que significaba que tendrían que conformarse con lo que la aerolínea les ofreciera en clase turista sin opciones personalizadas. Cuando terminé, me recosté en el sofá con una sensación de satisfacción que no esperaba sentir. No se trataba de venganza, no era una reacción impulsiva motivada solo por el enojo del momento, sino una simple consecuencia de sus propias acciones. Ellos habían tomado una decisión sin consultarme, habían actuado como si mi esfuerzo no tuviera valor, así que ahora les tocaba enfrentar el viaje que realmente se merecían. Apagué la computadora y revisé mi teléfono, notando que tenía varios mensajes de mis padres en el grupo familiar. Mi madre había enviado fotos desde el aeropuerto, mostrando cómo estaban disfrutando de la sala VIP sin saber que en unas horas les negarían el acceso en su escala en Madrid. Mi hermana, por supuesto, había publicado en sus redes sociales una foto con su maleta de diseñador y la frase a veces, solo necesitas un descanso, como si hubiera trabajado duro toda su vida. Observé la imagen durante unos segundos antes de reírme para mí misma, porque sabía que su actitud altanera cambiaría muy pronto. Apagué el teléfono y decidí hacer algo que en ese momento me pareció la mejor idea del mundo: prepararme una cena especial, servirme una copa de vino y disfrutar de mi noche, sabiendo que en unas horas ellos estarían lidiando con el caos que yo había orquestado. No tenía la menor intención de responder sus llamadas cuando comenzaran a darse cuenta de que algo no estaba bien, porque esta vez, ellos eran los que tendrían que arreglárselas solos. El avión aterrizó suavemente en suelo europeo mientras mis padres y mi hermana bajaban del vuelo con la emoción reflejada en sus rostros, creyendo que estaban a punto de vivir una experiencia de ensueño llena de lujo y comodidad. Mi madre seguramente imaginaba al chofer esperándolos con un cartel con su apellido, listo para llevarlos en un auto privado hasta el hotel de 5 estrellas que yo había reservado originalmente. Mi padre, como siempre, debía estar disfrutando del ambiente sin preocuparse por nada, asumiendo que todo estaba organizado para que su estadía fuera impecable. Y mi hermana, confiada y altanera, seguramente pensaba que este viaje era un derecho que le correspondía sin haber movido un solo dedo para merecerlo. Sin embargo, en cuanto salieron de la terminal de llegadas y miraron a su alrededor en busca del transporte que los llevaría al hotel, comenzaron a notar que algo no estaba bien. No había nadie esperándolos con un cartel, no había chofer con traje listo para abrirles la puerta de un lujoso vehículo con aire acondicionado, no había señal de que alguien estuviera allí para facilitarles la vida. Durante unos minutos, debieron pensar que tal vez había algún retraso o que, por alguna extraña razón, el servicio contratado se había confundido con el horario del vuelo. Pero a medida que los minutos pasaban y nadie aparecía, la incomodidad debió instalarse en sus rostros como una sombra. Mi madre, probablemente con su tono de voz dulce pero impaciente, debió intentar calmar la situación diciendo que pronto encontrarían una solución, mientras mi hermana revisaba su teléfono sin preocuparse demasiado, confiando en que tarde o temprano todo se resolvería a su favor como siempre ocurría en su vida. Mi padre, en cambio, debió comenzar a fruncir el ceño, porque él detestaba los contratiempos y cualquier cosa que implicara lidiar con imprevistos.
Después de unos 20 minutos de espera, debieron aceptar que el transporte privado simplemente no llegaría, así que la única opción era tomar un taxi común, como cualquier turista sin planificación previa. Debieron hacer fila junto a decenas de viajeros cansados, arrastrando sus maletas con incomodidad y resignación, en un aeropuerto donde nadie los conocía ni les debía ningún trato especial. Cuando finalmente lograron tomar un taxi y dieron la dirección del hotel, el alivio debió ser momentáneo, porque aún creían que en cuanto llegaran al lugar que yo había reservado, todo volvería a la normalidad. Seguramente imaginaron que una vez en la recepción, los atenderían con sonrisas y los acompañarían hasta sus habitaciones de lujo, donde podrían descansar tras el largo vuelo y luego salir a explorar la ciudad con tranquilidad. Pero en cuanto cruzaron las puertas del hotel y se acercaron a la recepción para hacer el check-in, la verdadera pesadilla comenzó. La recepcionista, con amabilidad pero con firmeza, debió revisar su sistema y responder con absoluta certeza que no había ninguna reserva bajo su nombre, que en ese hotel no los estaban esperando y que no tenían habitaciones asignadas para ellos. Mi madre, desconcertada, debió insistir con la certeza de que se trataba de un error, sacando su teléfono para revisar los correos electrónicos en busca de alguna confirmación. Mi hermana, furiosa, seguramente elevó la voz y exigió hablar con un gerente, convencida de que con suficiente insistencia y dramatismo lograría que alguien le resolviera la situación. Mi padre, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, probablemente intentó razonar con el personal del hotel, explicando que todo había sido organizado por su hija y que debía tratarse de algún malentendido administrativo. Pero por más que revisaran sus correos electrónicos, por más que buscaran respuestas en sus teléfonos, por más que intentaran hacer que alguien del hotel les solucionara el problema, la realidad era una sola. La reserva había sido cancelada y no había habitaciones disponibles para ellos. Si querían hospedarse allí, tendrían que pagar nuevamente. Dado que se trataba de un hotel de alta categoría en temporada alta, el precio debía ser absurdamente alto, mucho más de lo que estarían dispuestos a gastar en una sola noche. La desesperación debió instalarse en sus rostros al darse cuenta de que estaban en una ciudad desconocida, sin un lugar donde dormir, sin reservas en otro hotel y sin el transporte privado que los llevaría de un lugar a otro como habían imaginado. No estaban preparados para lidiar con imprevistos, no sabían cómo moverse sin tener todo organizado de antemano, no tenían idea de qué hacer a continuación. Fue entonces cuando debieron pensar en mí, en la persona que había organizado cada detalle de este viaje y que, hasta ese momento, ellos habían dado por sentado. Seguramente, sin dudarlo, tomaron sus teléfonos y marcaron mi número, esperando que yo contestara y resolviera la situación, creyendo que de alguna manera yo arreglaría todo con una simple llamada o con un par de clics en mi computadora. Pero cuando sus llamadas comenzaron a entrar a mi teléfono, yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando y no tenía la menor intención de responder. Dejé sonar el celular una y otra vez, observando cómo su desesperación aumentaba con cada intento fallido. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en cadena, primero de mi madre, con un tono amable, intentando pedirme ayuda sin admitir del todo que habían cometido un error. Luego, mi padre, con un mensaje más corto y directo, preguntándome qué estaba pasando con las reservas. Finalmente, mi hermana, con su actitud de siempre, escribiéndome con un tono molesto y demandante, como si yo le debiera algo. Pero yo no tenía ninguna obligación de responderles ni de salvarlos de la situación en la que ellos mismos se habían metido. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé el teléfono a un lado, disfrutando del silencio y de la satisfacción de saber que, por primera vez en sus vidas, estaban aprendiendo lo que significaba ser dejados atrás. La primera noche en Europa debió ser un verdadero infierno para ellos, un choque brutal entre sus expectativas y la realidad en la que se encontraron atrapados sin previo aviso. Después de horas de buscar una solución y darse cuenta de que no podían permitirse pagar las tarifas exorbitantes del hotel de lujo donde habían intentado hacer el check-in, no les quedó otra opción que buscar un alojamiento mucho más económico, algo que nunca habrían considerado en otras circunstancias. Mi madre, con su tendencia a la negación, seguramente intentó convencer a mi padre y a mi hermana de que todo se solucionaría pronto, que tal vez había sido un error en las reservas o que quizás yo misma aparecería en cualquier momento con una explicación razonable. Pero mi hermana, que nunca había tenido que lidiar con verdaderos inconvenientes, probablemente explotó en quejas y gritos, convencida de que alguien tenía que ser responsable de ese desastre y que, como siempre, no podía ser ella. El hotel que finalmente encontraron, después de arrastrar sus maletas por varias calles desconocidas y pedir direcciones en un idioma que apenas entendían, estaba lejos de lo que habían imaginado cuando abordaron el avión con la arrogante seguridad de que vivirían unas vacaciones de ensueño. No tenía las comodidades a las que estaban acostumbrados, no ofrecía vistas impresionantes desde sus ventanas ni servicio de habitaciones con menú gourmet, tampoco contaba con un personal dispuesto a atenderlos con la calidez que esperaban en cada lugar al que iban. En cambio, era un sitio modesto, con habitaciones pequeñas y sin ningún tipo de lujo, un lugar funcional para cualquier turista común, pero completamente insuficiente para quienes se creían por encima de los demás. Esa primera noche debió estar llena de discusiones, culpas repartidas sin sentido y frustraciones acumuladas.
Mi madre seguramente intentó calmar a mi hermana con dulces palabras, asegurándole que todo se arreglaría en cuanto yo les contestara, mientras mi padre, cansado de la situación, debió optar por el silencio, como hacía cada vez que las cosas se salían de control. Pero mi hermana, acostumbrada a obtener lo que quería con solo pedirlo, seguramente no aceptó el intento de pacificación y dejó claro su enojo con la actitud infantil que la caracterizaba. Al día siguiente, con la esperanza de recuperar el control de la situación, debieron intentar hacer uso de sus tarjetas de crédito para organizarse mejor, creyendo que el dinero les daría la solución inmediata a todos sus problemas. Sin embargo, allí enfrentaron otro inconveniente que jamás habían previsto. Varias de las transacciones fueron rechazadas o bloqueadas, porque, al ser yo quien había gestionado la mayoría de los pagos y reservas, muchas de sus tarjetas no habían sido vinculadas directamente al viaje. Esto significaba que, sin mi autorización, algunas de las operaciones simplemente no podían realizarse. Imagino el momento exacto en que se dieron cuenta de que estaban atrapados en un país extranjero sin acceso ilimitado a su dinero, sin los privilegios de comodidad que daban por sentados y sin ninguna planificación que los ayudara a salir adelante. Mi hermana, en su desesperación, debió intentar hacer llamadas internacionales a los bancos o buscar una solución rápida, pero todo lo que pudo obtener fueron largas esperas y respuestas burocráticas que no servían de nada. Mi madre, con su paciencia comenzando a agotarse, debió sentirse derrotada, mientras mi padre finalmente entendía lo que significaba depender completamente de alguien que ya no estaba dispuesta a ayudar. Mientras tanto, mi teléfono seguía sonando sin parar con mensajes que pasaban de ser súplicas educadas a reclamos llenos de frustración. Mi madre intentó contactar conmigo con su tono amable de siempre, probablemente creyendo que con la dulzura de sus palabras lograría ablandarme lo suficiente para que cambiara de opinión. Mi padre, por su parte, intentó ser más directo y práctico, enviándome mensajes cortos preguntando qué estaba pasando y pidiéndome que solucionara el problema lo antes posible. Pero los que más me hicieron reír fueron los de mi hermana, que, sin ninguna vergüenza, oscilaban entre exigencias groseras y quejas insoportables, como si yo estuviera obligada a responder solo porque ella lo decía. No contesté ninguno de los mensajes ni devolví las llamadas, porque sabía que todavía no habían llegado al punto de verdadero arrepentimiento, aún no habían comprendido la magnitud de lo que habían hecho ni lo mucho que habían menospreciado mi esfuerzo. Quería que sintieran, aunque fuera por unos días, la impotencia de ser ignorados, la frustración de necesitar a alguien que no estuviera disponible para ellos. Quería que entendieran, de una vez por todas, que no podían jugar conmigo y luego esperar que todo siguiera como si nada. Sin embargo, después de días enteros de ignorar sus intentos de comunicación, recibí un mensaje que finalmente llamó mi atención. No era un reclamo más ni una queja disfrazada de súplica, tampoco era una exigencia absurda como las que había mandado mi hermana, sino un texto corto y simple de mi madre que, por primera vez, mostraba un atisbo de verdadera reflexión. Hija, creo que cometimos un error. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y alivio. Finalmente, después de tantos días de negación y orgullo injustificado, mi madre había admitido que habían hecho algo mal. No era una disculpa completa ni una promesa de cambio, pero era un reconocimiento, una primera señal de que tal vez comenzaban a entender que no podían seguir tratándome como si fuera invisible. No respondí de inmediato, porque quería que sintieran la espera, quería que se preguntaran si iba a contestar o si seguiría ignorándolos hasta el final del viaje. Dejé el teléfono a un lado y me recosté en el sofá con una sonrisa tranquila, sabiendo que ahora la situación había cambiado de rumbo. Ya no eran ellos los que decidían, ahora era yo quien tenía el control. Cuando mis padres y mi hermana finalmente regresaron a casa después de una semana de caos, confusión y constantes dificultades, sus rostros reflejaban exactamente lo que había esperado ver desde el momento en que habían decidido dejarme fuera de mi propio regalo. Mi madre se veía agotada, con los ojos hundidos y la expresión tensa de quien había pasado días enteros tratando de calmar una tormenta imposible de contener. Mi padre, que normalmente intentaba mantener la compostura en cualquier situación, caminaba con el ceño fruncido y los labios apretados, como si aún estuviera procesando todo lo que había ocurrido. Pero la peor de todas era mi hermana, quien, con su maleta a cuestas y el teléfono en la mano, entró por la puerta de la casa lanzando una serie de quejas interminables sobre lo horrible que había sido el viaje, sobre lo injusto que era que ella hubiera tenido que vivir una experiencia tan desastrosa cuando lo único que quería era descansar. Me quedé de pie en la sala, con los brazos cruzados y una expresión neutral en el rostro, observando en silencio cómo arrastraban sus maletas dentro de la casa con movimientos pesados, como si hubieran vuelto de un campo de batalla en lugar de unas supuestas vacaciones de lujo. No dije nada de inmediato, solo los observé con atención, esperando a ver quién sería el primero en atreverse a romper el silencio y justificar lo injustificable.
No tuve que esperar mucho, porque mi hermana, incapaz de contener su frustración, soltó su bolso sobre el sofá con un golpe seco y se giró hacia mis padres con los brazos en la cintura, exigiendo respuestas con el mismo tono que usaba cada vez que las cosas no salían exactamente como quería. No puedo creer que me hayan hecho pasar por esto, dijo con un tono amargado, sin siquiera mirarme directamente. Todo fue un desastre. Los hoteles eran un asco, la comida era horrible y ni siquiera pudimos hacer las actividades que queríamos. Mi madre, probablemente aún esperando encontrar una forma de suavizar la situación, se acercó a mí con una sonrisa nerviosa y un intento torpe de justificación, como si realmente creyera que había una forma de explicarme lo que habían hecho sin que sonara absolutamente egoísta y cruel. Camila, hija, queremos hablar contigo sobre lo que pasó, dijo con un tono que intentaba ser dulce pero que solo sonaba desesperado. Sabemos que las cosas no salieron como debían y, sinceramente, creo que cometimos un error. Su repentino reconocimiento de culpa no me conmovió en absoluto, porque sabía perfectamente que no se trataba de un verdadero arrepentimiento, sino de una simple reacción a las circunstancias. Si todo hubiera salido bien en su viaje, si hubieran disfrutado de la experiencia que habían planeado a mis espaldas, jamás me habrían dicho nada ni reconocido que me habían tratado como si no importara. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se frotó el rostro con cansancio y se dejó caer en el sillón con un suspiro pesado, como si en ese momento estuviera sintiendo todo el peso de su propia negligencia. No sé qué pasó con las reservas, murmuró con un tono de voz más bajo, como si aún no pudiera procesar lo que había ocurrido. De repente todo estaba cancelado, no pudimos contactar a nadie, tuvimos que resolverlo todo sobre la marcha. Oh, ¿en serio? Pregunté con fingido interés, inclinando la cabeza ligeramente. ¡Qué coincidencia! Porque yo tampoco sé qué pasó con las reservas. Mi hermana resopló con fastidio, cruzando los brazos con un gesto dramático y lanzándome una mirada llena de resentimiento, como si en su mente fuera absolutamente inconcebible la idea de que su supuesta escapada de lujo hubiera terminado de esa manera. Mamá, dile que deje de hacer ese tono sarcástico, dijo, rodando los ojos. Como si no supiera perfectamente lo que pasó. Mi madre, probablemente viendo la situación desmoronarse aún más, intentó cambiar de estrategia, inclinándose ligeramente hacia mí con una expresión que intentaba apelar a mi compasión, aunque en realidad no le quedaban muchas cartas por jugar. Camila, entiende algo, tu hermana ha estado pasando por mucho estos últimos meses, dijo en un intento torpe de suavizar el golpe. No tiene trabajo, ha estado estresada y pensamos que esto podría ayudarla a relajarse un poco. La forma en la que lo dijo, con tanta naturalidad, como si realmente creyera que tenía sentido y que yo debería comprenderlo sin cuestionarlo, encendió en mí una furia contenida que ya no estaba dispuesta a callar. ¿Así que decidieron darle mi regalo? Dije con frialdad, sin apartar la mirada de ella. ¿Y ahora qué? ¿También quieren que les organice otro viaje? El silencio que siguió fue abrumador. Mi padre desvió la mirada, mi madre apretó los labios con incomodidad y mi hermana, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta inmediata llena de quejas o reclamos. Finalmente, mi madre suspiró y bajó la cabeza, probablemente dándose cuenta de que ya no tenía ningún argumento válido que pudiera usar para justificar lo que habían hecho. Mi padre se levantó del sillón con una expresión tensa y salió de la sala sin decir una sola palabra, lo que me dejó con la absoluta certeza de que ni siquiera él podía defender la decisión que habían tomado. No me levanté ni les ofrecí ninguna palabra de consuelo, porque en ese momento entendí algo que me tomó años comprender. No debía seguir esforzándome por personas que solo me valoraban cuando necesitaban algo de mí. No tenía por qué disculparme por haberlos dejado enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, porque no hice nada más que darles una pequeña muestra de lo que se sentía ser dejada de lado sin previo aviso. Mi hermana tomó su maleta y subió las escaleras sin decir nada más, probablemente aún convencida de que ella era la única víctima en toda esa historia, incapaz de ver más allá de su propio egoísmo. Mi madre se quedó de pie por unos segundos más, esperando tal vez que yo diera el primer paso para reconciliarnos, pero cuando se dio cuenta de que no iba a hacerlo, simplemente suspiró y se alejó con la cabeza baja. Cuando finalmente me quedé sola en la sala, tomé una bocanada de aire profundo y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. No me sentía culpable, no me sentía en deuda con ellos, no sentía la necesidad de arreglar algo que no fui yo quien rompió. Lo único que sentía era la certeza de que, por primera vez en mi vida, había tomado el control de mi propia historia. Esa noche, después de ver a mis padres y a mi hermana completamente derrotados por su propio egoísmo, supe que no tenía sentido seguir desperdiciando mi energía en personas que jamás habían sabido valorar mi esfuerzo. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo discusiones interminables tratando de que entendieran lo que habían hecho mal,
porque, sinceramente, ya no me interesaba que lo entendieran. Me acosté en mi cama sintiendo una calma extraña, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que llevaba años sobre mis hombros sin darme cuenta. Miré el techo por varios minutos, pensando en todo lo que había sucedido y en cómo, en cuestión de días, se había roto una parte de la relación con mi familia que jamás podría volver a ser la misma. Pero en lugar de sentir tristeza por lo que se había perdido, sentí alivio, porque por primera vez entendía que no tenía que seguir esforzándome por personas que no harían lo mismo por mí. Así que tomé mi computadora, la abrí con determinación y decidí darme un regalo que esta vez sí sería solo para mí, sin interrupciones, sin sacrificios, sin nadie más para arruinarlo. Ingresé a la página de reservas y, sin pensarlo dos veces, comencé a planear el viaje que ellos no pudieron disfrutar, pero con una única diferencia. Esta vez, yo sería la única que lo viviría. Reservé vuelos en primera clase, elegí hoteles aún más lujosos de los que había planeado originalmente para ellos y seleccioné experiencias exclusivas que sabía que harían de este viaje algo verdaderamente inolvidable. No sentí ni un solo rastro de culpa mientras confirmaba cada pago, mientras me aseguraba de que cada detalle fuera perfecto, porque sabía que, después de todo lo que había sucedido, me lo merecía más que nadie. Pasé horas eligiendo cuidadosamente cada destino, asegurándome de que esta vez no habría espacio para la decepción ni para el arrepentimiento. París seguía en la lista, pero esta vez no como un lugar para complacer a otros, sino como un destino donde podía disfrutar de largas caminatas a mi propio ritmo, donde podía sentarme en una terraza con una copa de vino sin preocuparme por nadie más. Roma también estaba incluida, porque siempre había soñado con perderme entre sus calles históricas sin prisas, sin itinerarios forzados, sin la obligación de compartir cada momento con personas que no lo merecían. Cada hotel que seleccioné era una obra de arte en sí mismo, con vistas espectaculares, con comodidades diseñadas para el descanso absoluto, con detalles que hacían que cada noche fuera una experiencia única. Esta vez, no habría quejas de última hora, no habría cambios inesperados, no habría nadie más interfiriendo en mi viaje ni tratando de arrebatarme lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Una vez que terminé de reservar todo, me recosté en la cama y respiré profundamente, sintiendo una felicidad diferente, una que no dependía de la aprobación de nadie más, una que no se basaba en hacer felices a los demás a costa de mi propio bienestar. No sentí la necesidad de compartir la noticia con mi familia ni de anunciarles lo que estaba haciendo, porque este viaje no era para demostrarles nada, era simplemente para mí, para sanar, para disfrutar, para recordar que yo también merecía darme un descanso. Los días pasaron, y mientras mis padres intentaban recuperar la normalidad después de su desastroso viaje, yo me concentré en prepararme para la mejor experiencia de mi vida. No mencioné nada sobre mis planes cuando estábamos en la misma casa, no respondí cuando mi madre intentó acercarse con tímidas muestras de afecto, no reaccioné cuando mi hermana, aún llena de resentimiento, intentó hacer comentarios sarcásticos sobre lo que había sucedido en Europa. Simplemente me mantuve en silencio, esperando el momento en que finalmente pudiera cerrar la puerta detrás de mí y dejar todo eso atrás, al menos por un tiempo. Cuando llegó el día de mi viaje, salí de casa con una sonrisa que no podía disimular, con mi maleta en la mano y la certeza de que esta vez no habría sorpresas desagradables. Me dirigí al aeropuerto sin prisas, disfrutando de cada segundo de anticipación, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo verdaderamente para mí. El vuelo en primera clase fue una experiencia completamente nueva, una que me recordó lo mucho que había estado acostumbrada a conformarme con menos de lo que merecía. Me relajé en un asiento cómodo, bebí champagne sin prisas, disfruté de la sensación de saber que esta vez todo estaba exactamente como lo había planeado. Al aterrizar en París, en lugar de sentir la ansiedad de preocuparme por los demás, solo sentí emoción, porque esta vez cada decisión era solo mía. Me hospedé en un hotel aún mejor que el que había reservado originalmente para mis padres, con un balcón privado desde el cual podía ver la ciudad iluminada cada noche. Caminé por las calles sin rumbo fijo, sin la obligación de seguir un itinerario rígido, sin nadie que me pidiera hacer cambios de última hora. Me senté en cafeterías acogedoras con un libro en la mano, probé platos deliciosos en restaurantes exclusivos y, por primera vez en mucho tiempo, disfruté de mi propia compañía sin sentir que debía explicárselo a nadie. En Roma, pasé horas explorando ruinas antiguas sin la presión de tener que apurarme para cumplir con un horario, sin la molestia de escuchar quejas innecesarias de alguien que no valoraba la oportunidad de estar allí. Me tomé el tiempo de disfrutar cada lugar con calma, de apreciar los detalles, de sentirme parte de la historia de cada rincón. Cada día que pasaba me hacía sentir más segura de mi decisión, más convencida de que nunca más permitiría que alguien más se apropiara de algo que me pertenecía.
Me di cuenta de que no necesitaba la validación de mis padres ni la aprobación de mi hermana para disfrutar de mi vida, que no tenía por qué seguir sacrificando mis deseos por complacer a los demás. La última noche del viaje, mientras cenaba en un restaurante con una vista espectacular del Coliseo, levanté mi copa de vino en un brindis silencioso por mí misma, por la mujer que finalmente había aprendido a poner límites, por la persona que había dejado de mendigar reconocimiento en una familia que no supo valorarla. Y lo mejor de todo fue que, por primera vez en mi vida, no sentí ni un solo rastro de culpa. Cuando regresé de mi viaje, no hice ningún anuncio sobre mi llegada, no avisé a mis padres de que estaba de vuelta ni busqué ningún tipo de conversación con ellos para hablar de lo que había sucedido. Simplemente volví a mi rutina, a mi vida, con una tranquilidad que antes no tenía, con una certeza que me hacía sentir diferente, con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Al cruzar la puerta de la casa, noté el silencio incómodo que se instaló en el ambiente, como si todos supieran que algo había cambiado, pero nadie se atreviera a mencionarlo. Mis padres parecían más cuidadosos en la forma en que me hablaban, como si supieran que la Camila que se había marchado semanas antes no era la misma que había regresado, como si entendieran que habían cruzado una línea de la que no podían volver atrás. Ya no intentaban justificar sus decisiones con excusas baratas, ya no ponían a mi hermana en un pedestal cada vez que ella se quejaba de su vida, ya no me miraban con esa condescendencia que antes me hacía sentir invisible. Era como si, de repente, se dieran cuenta de que habían perdido algo valioso, de que mi paciencia y mi disposición incondicional ya no estaban disponibles para ellos como antes. Mi madre fue la primera en intentar acercarse, buscando conversaciones triviales que antes habrían sido normales pero que ahora se sentían extrañas, forzadas, llenas de un nerviosismo que nunca había notado en ella. Me preguntaba sobre mi viaje con un interés que sonaba a culpa disfrazada de curiosidad, tratando de leer en mi rostro alguna señal de resentimiento o de enojo. Pero yo no le di esa satisfacción, porque ya no me importaba lo que pensaran, ya no me interesaba recibir sus disculpas tardías ni sus intentos de redención. Mi padre, aunque más reservado que mi madre, también parecía consciente de que las cosas ya no eran como antes, de que su silencio cómplice durante todo este tiempo le había costado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se mostraba más atento, más presente en las pequeñas interacciones, pero nunca habló directamente del tema, nunca mencionó lo que habían hecho, como si tuviera miedo de enfrentarme y escuchar lo que realmente pensaba de ellos. Pero la que más cambió fue mi hermana, aunque no en la forma en que uno esperaría. Mientras mis padres intentaban corregir su actitud con gestos pequeños, con esfuerzos sutiles por mostrar que estaban tratando de cambiar, ella simplemente se encerró en su mundo, sumida en un resentimiento infantil que no tenía ninguna justificación real. Desde el momento en que entendió que ya no podía manipular a mis padres como antes, desde que vio que su constante victimismo ya no funcionaba de la misma manera, decidió culparme a mí por todo, como si yo fuera la responsable de sus fracasos, como si el simple hecho de haberle puesto un alto significara que le había arruinado la vida. Al principio intentó ignorarme, fingiendo que yo no existía, comportándose como si mi presencia en la casa no tuviera ninguna importancia. Pero cuando eso no le dio los resultados que esperaba, empezó a dejar comentarios venenosos cada vez que tenía oportunidad, lanzando indirectas que solo confirmaban que seguía creyendo que el mundo debía girar a su alrededor. «Debe ser lindo viajar sola porque no tienes a nadie que te aguante», dijo una vez en la mesa, fingiendo un tono casual mientras revisaba su teléfono. Mi madre la miró con incomodidad, pero no dijo nada, tal vez porque aún no sabía cómo manejar la nueva dinámica que se había creado entre nosotras. Pero yo ni siquiera levanté la mirada, ni siquiera reaccioné, porque ya no me afectaban sus intentos de provocación, ya no me importaba lo que pensara, ya no sentía la necesidad de defenderme de alguien que nunca había tenido respeto por mí. Con el tiempo, mis padres dejaron de justificar sus actitudes, dejaron de tratarla como si fuera una niña indefensa que merecía que el mundo la protegiera de sus propios errores. Tal vez no lo hicieron por mí, tal vez simplemente se dieron cuenta de que habían creado a alguien incapaz de enfrentar la vida sin que alguien más le resolviera sus problemas, pero fuera cual fuera la razón, fue un cambio que me permitió ver que, finalmente, habían empezado a asumir su responsabilidad. Yo, por mi parte, aprendí que no siempre hay que dar sin esperar nada a cambio, que el sacrificio no es una muestra de amor si la otra persona solo lo ve como una obligación. Aprendí que está bien alejarse de la gente que no valora lo que haces por ellos, que no tienes que quedarte en un lugar donde solo eres apreciada cuando eres útil. Aprendí que mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo y mi energía eran míos, y que nadie tenía derecho a tomarlos sin mi consentimiento. Mi hermana nunca me perdonó, nunca aceptó que lo que le pasó fue consecuencia de sus propias acciones, nunca reconoció que, si las cosas salieron mal, fue porque ella misma eligió aprovecharse de la generosidad de alguien que finalmente decidió poner límites. Para ella, siempre seré la mala, la egoísta, la que le arruinó su descanso, la que la hizo pasar por una experiencia que jamás habría querido vivir. Pero sinceramente, me daba igual.
Aquel viaje no solo representó una oportunidad para disfrutar de lugares hermosos y experiencias inolvidables, sino que también se convirtió en el punto de quiebre que me permitió ver con absoluta claridad lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. No fue únicamente una lección sobre la importancia de poner límites, sino una transformación completa en mi manera de entender las relaciones, en mi forma de valorar mi propio esfuerzo y en la manera en que permitía que los demás me trataran. Durante años había vivido bajo la falsa creencia de que, si me esforzaba lo suficiente, si daba todo sin esperar nada a cambio, si sacrificaba mi tiempo y mis deseos por el bienestar de los demás, entonces, eventualmente, obtendría el reconocimiento y el cariño que tanto buscaba. Pensé que el amor de mis padres se construía en base a la entrega incondicional, que su aprecio se fortalecía con cada gesto de generosidad que tenía hacia ellos, que la relación con mi hermana mejoraría si yo seguía cediendo y permitiendo que ella se saliera con la suya en todo. Pero la realidad me golpeó con una frialdad que no esperaba, demostrándome que algunas personas nunca cambian, que algunas relaciones no son recíprocas y que no importa cuánto hagas por los demás si ellos simplemente no valoran lo que les das. Volví de Europa con una nueva perspectiva, con la certeza de que no podía seguir viviendo para complacer a los demás, con la determinación de que no iba a seguir sacrificándome por personas que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Dejé de tratar de impresionar a mis padres, dejé de intentar demostrarles mi valor a través de regalos, atenciones y sacrificios innecesarios. Si no eran capaces de quererme por lo que soy, sin necesidad de que estuviera constantemente esforzándome por ganarme su aprobación, entonces no merecían ese tipo de dedicación de mi parte. Mis interacciones con ellos cambiaron de una manera que, aunque sutil, fue suficiente para que todos notaran la diferencia. Ya no corría a responder cada llamada de mi madre en el instante en que sonaba el teléfono, ya no cambiaba mis planes personales para adaptarme a lo que ellos necesitaban, ya no trataba de ser siempre la hija perfecta que resolvía todos sus problemas sin cuestionarlos. Comencé a tomar distancia, no en el sentido de alejarlos completamente de mi vida, pero sí estableciendo una barrera firme que les dejaba claro que yo ya no estaba dispuesta a seguir permitiendo que me usaran. Las primeras semanas fueron incómodas para ellos, porque se dieron cuenta de que la dinámica que habían mantenido por tanto tiempo ya no funcionaba de la misma manera. Mi madre intentó recuperar su posición de mediadora con pequeños intentos de conversación, con gestos de amabilidad que en otro momento me habrían ablandado, pero que ahora solo me parecían estrategias desesperadas por volver a la comodidad de siempre. Mi padre, que nunca había sido de muchas palabras, asumió una actitud más reservada, observando desde la distancia cómo la hija que solía cumplir con todas sus expectativas sin quejarse había dejado de hacerlo. Mi hermana, en cambio, nunca intentó fingir que todo estaba bien y trató de reparar la relación, porque para ella el problema no era lo que había hecho, sino que yo me hubiera atrevido a reaccionar de la manera en que lo hice. En su mente, ella era la víctima de una injusticia, la persona que había sufrido un castigo innecesario, la hermana menor a la que yo había traicionado simplemente por haber tomado el control de una situación que jamás le perteneció. Dejó de dirigirme la palabra casi por completo, salvo en los momentos en que lanzaba comentarios sarcásticos o intentaba provocar alguna reacción en mí con sus típicas actitudes de niña mimada que ya no tenían el menor efecto sobre mí. Al principio, me pregunté si realmente estaba preparada para esa versión de mi vida, si podía acostumbrarme a un tipo de relación en la que ya no me esforzaba por sostenerlo todo, en la que ya no trataba de arreglar lo que los demás rompían. Pero con el tiempo, me di cuenta de que me sentía más ligera, más tranquila, más libre. No tener que preocuparme por las expectativas de los demás, no sentir la presión constante de tener que dar más de lo que recibía, no cargar con la responsabilidad de hacer felices a personas que nunca se preocupaban por hacerme feliz a mí, era una sensación que no tenía precio. Empecé a enfocarme más en mi vida, en mis propios planes, en las cosas que realmente me hacían sentir bien sin necesidad de validación externa. Me inscribí en cursos que siempre había querido tomar, salí más seguido con amigos que de verdad me apreciaban, hice viajes cortos que me recordaban lo mucho que disfrutaba de mi propia compañía. Poco a poco, fui entendiendo que no necesitaba estar atada a un rol que nunca elegí, que no tenía por qué ser siempre la que lo daba todo sin recibir nada a cambio. Mis padres, aunque nunca dijeron nada abiertamente, comenzaron a notar los efectos de mis límites y, aunque al principio intentaron resistirse a la nueva versión de mí, poco a poco fueron entendiendo que, si querían estar en mi vida, tendrían que hacerlo de otra manera. Ya no podían esperar que hiciera todo por ellos sin cuestionarlo, ya no podían asumir que siempre estaría disponible sin importar cómo me trataran, ya no podían dar por sentado que seguiría sacrificándome por una familia que nunca se detenía a pensar en lo que yo necesitaba. Yo, por mi parte, dejé de sentir culpa. Dejé de justificar sus actitudes, dejé de tratar de encontrar explicaciones para comportamientos que simplemente no tenían sentido. Aprendí a priorizarme, a decir que no sin miedo, a poner mi bienestar por encima de la necesidad de agradar a los demás. Descubrí que no necesitaba la aprobación de mis padres para sentirme valiosa, que no tenía que seguir soportando la actitud de mi hermana solo porque éramos familia, que no tenía que seguir cargando con una responsabilidad que nunca debió ser mía. Si mis padres querían estar en mi vida, tendrían que hacerlo desde el respeto, desde la comprensión de que yo no era su salvavidas, desde la aceptación de que no podían seguir exigiéndome más de lo que estaban dispuestos a dar. Porque yo ya no iba a seguir permitiendo que me usaran.
Había pasado un año desde aquel viaje que cambió por completo mi forma de ver la vida, un año en el que aprendí a ponerme en primer lugar, en el que dejé atrás la necesidad de complacer a los demás y comencé a valorar lo que realmente quería para mí. Fue un año en el que mis padres, poco a poco, aprendieron que ya no podían tratarme como antes, que ya no podían esperar que estuviera disponible para ellos cada vez que necesitaran algo, que ya no podían dar por sentado que siempre haría sacrificios sin recibir nada a cambio. Y, aunque la relación nunca volvió a ser la misma, logramos establecer una distancia saludable en la que yo no sentía que tenía que demostrarles nada y ellos, de alguna manera, empezaron a entender que, si querían que formara parte de sus vidas, tendrían que respetar mis límites. Mi hermana, en cambio, nunca cambió, nunca aceptó su responsabilidad en lo que ocurrió y nunca dejó de actuar como si yo fuera la culpable de su experiencia desastrosa en Europa. Para ella, siempre fui la mala de la historia, la egoísta que no quiso compartir su regalo, la hermana cruel que arruinó sus vacaciones y la dejó a la deriva en un país desconocido sin la comodidad a la que estaba acostumbrada. Durante todo ese año, apenas cruzamos palabras y, cuando lo hicimos, siempre fue con una frialdad que jamás se había sentido tan evidente. Pero, sinceramente, ya no me importaba, ya no sentía la necesidad de arreglar algo que no tenía solución, ya no me interesaba recuperar una relación que, en realidad, nunca fue sana para mí. Llegó la Navidad y, como cada año, la cena familiar se llevó a cabo en casa de mis padres, con la misma decoración impecable, con la mesa puesta con esmero y con el intento de aparentar que todo era normal, aunque el aire estuviera cargado de recuerdos que nadie mencionaba en voz alta. Me senté a la mesa con la tranquilidad de alguien que ya no espera nada de los demás, con la certeza de que, pase lo que pase, mi felicidad ya no dependía de la aprobación de mi familia. Cuando llegó el momento de intercambiar regalos, mis padres me entregaron un sobre con una expresión distinta a la que habían tenido en años anteriores, como si estuvieran nerviosos por mi reacción, como si hubieran pasado días pensando en cómo me tomaría lo que estaban a punto de darme. Lo abrí con calma, sin apresurarme, sin expectativas, hasta que mis ojos se posaron en el contenido y vi 2 boletos de avión cuidadosamente doblados dentro del sobre. Por un momento, no dije nada. Solo observé los pasajes en mis manos, tratando de procesar lo que significaban, hasta que mi madre, con un tono más suave del que había usado en mucho tiempo, decidió romper el silencio con palabras que probablemente le costaron mucho admitir. Sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero queremos que esta vez elijas a la persona correcta para viajar. Su voz no tenía la condescendencia de antes, no sonaba como una excusa disfrazada de cariño ni como un intento desesperado de justificar lo que habían hecho un año atrás. Esta vez, sus palabras eran diferentes, eran un reconocimiento de que habían cometido un error, de que habían entendido, aunque fuera tarde, que lo que hicieron no solo fue injusto, sino también una muestra de lo poco que habían valorado mi esfuerzo. Levanté la mirada y vi a mi padre con los brazos cruzados, sin decir nada pero con una expresión que dejaba en claro que, aunque no era alguien de muchas palabras, estaba de acuerdo con lo que mi madre acababa de decir. Mi hermana, en cambio, apartó la vista, fingiendo desinterés, pero la forma en que apretó los labios me dejó claro que la idea de que me estuvieran dando un viaje otra vez sin incluirla no le hacía ninguna gracia. Respiré hondo, sosteniendo los boletos entre mis dedos, sintiendo una mezcla de emociones que no esperaba. No era tristeza, tampoco era enojo, pero tampoco era un sentimiento de victoria o satisfacción, porque la verdad era que, después de todo lo que había pasado, ya no necesitaba que intentaran compensar lo que hicieron. No esperaba que lo entendieran, no esperaba que me pidieran perdón, no esperaba nada de ellos porque ya había aprendido a no depender de su validación. Así que simplemente sonreí, una sonrisa tranquila, una que no buscaba aprobación ni escondía resentimiento, una que reflejaba la paz con la que ahora vivía. Gracias, dije, doblando los boletos con cuidado. Esta vez, la persona correcta soy yo misma. No añadí más palabras. No expliqué nada, no les di el gusto de dramatizar el momento ni de convertirlo en una escena sentimental. Simplemente me quedé con la certeza de que, después de tanto tiempo, después de tantas decepciones, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que mi felicidad no dependía de nadie más, que mi esfuerzo no debía ser regalado a quien no lo valoraba y que la única persona a la que realmente debía complacer en esta vida era a mí misma. Me levanté de la mesa con una calma absoluta, guardé los boletos en mi bolso y disfruté de la cena sin darle más vueltas al asunto, sin sentir la necesidad de seguir esperando algo que, en el fondo, ya no me importaba. Mis padres tal vez pensaban que con ese gesto podían reparar lo que hicieron, pero yo sabía que la verdadera reparación no venía de un regalo tardío, sino del hecho de que, por primera vez en mi vida, estaba completamente segura de que nunca volvería a permitir que me hicieran a un lado otra vez. Y con esa certeza,
Con esa convicción inquebrantable, con la satisfacción de saber que ahora era dueña absoluta de mi propio destino, me preparé para un nuevo viaje, pero esta vez, sin mirar atrás.